Dios les bendiga rica y poderosamente a todos. Mil bendiciones. Les habla su amigo y siervo en el Señor Jesucristo, Frederman Rey Rivera. Este video, en este momento, quiero resaltar el poder de Dios en nuestras vidas, pero quiero dar un testimonio, quiero comentarles, quiero dar a conocer cómo el plan de Dios ha venido sobre nuestras vidas desde antes de nosotros nacer, desde el vientre de nuestra madre, cómo el Señor había venido manifestando su poder sobre nosotros. Es así que comienzo narrando y contándoles esta historia. Yo nací en un lugar muy apartado del departamento del Meta, en mi país Colombia, una región muy apartada en el municipio de Vistahermosa Meta, un municipio muy golpeado por la violencia. Allí nací, allí mis padres fundaron allí una finca, se hicieron una parcela, un fondo, una finca, a machete, a hacha, a punta de esfuerzo. Es allí donde yo nazco y empieza un desarrollo en mi vida. Un niño, por la lejanía a los cascos urbanos, a los pueblos, yo nunca tuve acceso ni a una Biblia, jamás pude saber qué era leer la palabra de Dios, pero cuando tenía unos 10 años de edad, entre 10 y 11 años, el Señor me mostró 3 cosas fundamentales, y esas 3 visiones que el Señor trajo a mi vida no las entendía en el momento no las pude entender, pero luego, ya con el tiempo, cuando ya tuve conocimiento y Dios me colocó en mis manos su palabra, entonces pude entender todo lo que había visto en aquel momento. Y lo primero que yo vi en aquellos días, siendo un niño, que tuve la oportunidad, fue que en una noche tuve un sueño, una visión, y vi cómo se levantaba la tierra, se revolcaba del oriente, de donde nace el sol, y la tierra venía dando vueltas, revolcándose de una manera terrible, tremenda. Y luego yo estaba en un lugar alto, bastante alto, la gente se miraba algo así como de unos 10 centímetros aproximadamente. Yo veía a las personas de grande, 10 centímetros más o menos, y yo miraba que la gente corría así en todas las direcciones, en todas las formas, en todas las direcciones, pero en el lugar donde yo estaba podía determinar el dolor, la angustia en las personas, en la gente. Yo podía conscientemente determinar que sufrían, que eran atormentadas, que les dolía lo que estaba pasando, que era terrorífico lo que estaba sucediendo, y la gente corría de un lado para otro. Veía personas cargando a otros, veía personas que los llevaban en hamacas, en guandos, en sillas, hacia la espalda, y la gente gritaba y la gente lloraba y la gente se estremecía. Y en el lugar donde yo estaba, yo volteo a mirar hacia donde estaba el sol, hacia el oriente, porque era más o menos, era la hora como de las 10 a 11 de la mañana de un día, y vi cómo entonces la tierra, era tanto el polvo que subía de la tierra que iba tapando el sol, iba tapando y lo iba oscureciendo. Eso fue la primer visión. Cuando yo estaba pero muy asustado, ya llorando, viendo la gente, lo que estaba sucediendo, escuché una voz que jamás se me olvida, una voz que hizo estremecer los cielos y la tierra, una voz que se escuchó desde arriba hasta abajo, y fue una voz como un trueno, cuando cae un trueno cerca de uno, así cerca, relativamente cerca, y estremeció los cielos y la tierra, y dijo: no temas, este es el final del mundo. Esa fue la voz que yo escuché, y en ese momento desperté aterrado, asustado, y no sabía, yo confundido porque no sabía qué había sucedido. Esto fue el primer evento. El segundo evento que yo vi fue algo similar, pero entonces yo salía
a hacerle un mandado a mi mamá a traer un racimo de plátano de una platanera, y cuando venía de para acá también era la hora como entre las 10:30, 11:30 de la mañana, en el sueño, era esa hora, escúcheme bien, era esa hora, antes del mediodía era. Y yo venía cuando de pronto, al venir a la mitad de la distancia entre la platanera y la casa, en ese momento se oscureció el cielo, totalmente oscuro, y yo paré en el medio del potrero donde yo estaba en el camino, y vi hacia arriba y vi como las nubes se iban cerrando y oscurecía, y yo me quedé quieto ahí mirando hacia allá, cuando vi que de pronto los cielos se abrieron, el cielo literalmente se abrieron y aparecieron unas letras que las recuerdo perfectamente bien, decían el fin. Ese fue el segundo evento, el segundo sueño, lo segundo que el Señor me mostró. Luego vino un sueño diferente, luego empiezo a sentir en un sueño, como yo empecé a encontrarme en un lugar que jamás había visto, y este lugar constaba de un prado verde fluorescente, cual nunca lo ha habido en la tierra, nunca lo he visto, ni siquiera ahora que hay esa tal pasto, grama sintética, no lo he podido ver. Era un verde fluorescente, como que alumbraba. Así era la grama, el pasto que había en aquel lugar. Había un río no muy ancho, el río que yo pude apreciar, el que yo pude ver, constaba por ahí de unos 3 a 4 metros de ancho. Era profundo, no tan profundo, pero yo podía ver el asiento, podía ver las piedras, yo podía ver su lecho, el río al fondo, veía las piedras, podía ver todo lo que en el río. El agua era totalmente transparente como cristal. Y en esa curiosidad, yo ver el río, empecé a buscarlo de a dónde provenía, y alcé mis ojos así, hacia donde él venía, el río, y cuando vi hacia allá, habían dos lomas, una más grande que la otra, es decir, 2 cordilleras, pero solamente 2 elevaciones, una un poquito más grande que la otra, pero resplandecían tan fuerte, eran tan emblanquecidas y tan fuerte su resplandor, que cuando yo intenté verlas no fui capaz. El resplandor tapó mi visión, me cegueció la vista, y tuve que volver a ver el río, pero volvió a darme curiosidad y levanté la mirada, así como con el brazo, a mirar hacia allá, y otra vez no fui capaz. Es decir, lo fuerte de aquella luz que había en estas 2 cordilleras, lo fuerte de aquella luz que había allí, no me permitió volver a mirar más para allá, porque realmente me fastidiaba en tal manera que era imposible mirarlo. Esa fue la segunda visión, y en el río había un arco iris, no tan grande, no tan pequeño, no era distante una punta de la otra, y yo podía jugar en el arco iris. Y algo que me llamó mucho la atención es que allí había, al lado y lado del río, habían unas palmas. Las voy a describir porque así tal vi. Las palmas costaban como el altor de un poste de la luz. Estamos hablando más o menos entre 5 o 6 metros de altura eran las palmas. Yo pienso que unos 6, 7 metros de altura tenían, pero algo que tenía de característica fundamental, que no lo he visto en la tierra jamás, es que sus hojas, desde arriba de la parte alta de la palma, las hojas caían en arco y bajaban hasta el suelo, hasta el prado. Las hojas tocaban el prado. Eso era algo especial, yo nunca lo había visto, nunca lo he visto, aún en la tierra jamás lo he visto. Y sentía una paz, una tranquilidad en aquel lugar. Era algo tan apacible, era algo tan hermoso, que yo no quería venirme de allí. Esa fue la otra visión, es decir, dejando a un lado los 2 finales del mundo, esta fue la otra visión, que tampoco la entendía en mi entonces, en mi niñez, tampoco sabía qué era, ¿cierto? Y luego, pasado mes y medio más o menos de haber visto esta, el Señor, digo ahora, ¿no? Porque el Señor en ese entonces yo no sabía qué era lo que pasaba, pero empiezo a ver entonces cómo se formaba. Yo estaba en una parte alta, y cómo empezaba a formarse un lago inmenso
inmenso, era un lago, era algo, pero era espantosamente grande, un lago grandísimo, y empezaba ese agua como a irse formando, como a hervir, y habían huesos así, trabados de esta manera. Yo veía siempre hartísimos así trabados, huesos trabados así, en esta forma, así, en esta forma se veía. Y luego empezaba a subir llama, empezaba a nacer llama, una llama pequeña, y empezaba a crecer esa llama crecía, hasta que se hacía una llama alta, una llama gigante. Eso fue lo que yo vi en esa otra visión, y esto me lo mostró el Señor. Duré viéndolo más o menos alrededor de un mes a mes y unos días. Todas las noches veía esta visión, y luego que ya puedo ver en la palabra del Señor, puedo encontrar en el libro de Apocalipsis acerca del río limpio que viene del trono de Dios y del Cordero. Ahora yo entiendo por qué la visión, por qué el río, por qué las plantas. Dice que al lado y lado está el árbol de la vida, y dice que las hojas del árbol, que son la sanidad para las naciones. Y la palabra me habla también de un final, y me habla que habrá terremotos, dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Y entonces todo esto que el Señor me mostró, y a lo largo, al final me dejó ver este sitio tan terrorífico, el infierno, este lugar, ese lago que yo veía, esas cosas siniestras, con llama y con todo esto, era nada más ni nada menos que el sitio que está preparado para Satanás y para todos los que desobedecen a Dios. Y por eso el Señor estuvo mostrándomelo bastante tiempo, para que tal vez yo entendiese cuál era ese lugar, y para que se me quedara dentro de mí y no se me olvidara que ese lugar es al cual no debemos de ir. Entonces, así que, mis amados hermanos, yo les comparto estas experiencias que tuve. Ya después en mi vida de cristiano he tenido algo otras que les voy a estar compartiendo, pero para no hacer más largo este video, vamos a dejarlo hasta ahí. Un abrazo grande, un abrazo en Cristo Jesús. Dios los guarde, Dios los bendiga rica y poderosamente, y nos miraremos en un próximo video. Dios les bendiga.